Hola, soy Sofía, mi propia madre, la mujer que me dio la vida. Se sentó en un tribunal y, con lágrimas en los ojos, le dijo a un juez que yo era mentalmente inestable. En ese momento, todo lo que creía saber sobre mi familia se hizo pedazos. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por la persona que más debería protegerte? Antes de que te cuente lo que pasó cuando el juez me miró directamente a los ojos después de escuchar eso, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mentira tan grande se enfrenta a una verdad que nadie esperaba. El silencio que siguió a sus palabras fue el sonido más ensordecedor que he escuchado en mi vida. Era denso, pesado y estaba cargado de juicio. Cada persona en esa sala, desde la taquígrafa hasta el alguacil, se giró para mirarme. Sentí como si un peso físico me oprimiera el pecho, tratando de asfixiarme. Mi propia madre acababa de lanzar una granada en medio de mi vida, y yo estaba en la zona cero, obligada a fingir que la metralla no me estaba destrozando por dentro. Mis manos, apoyadas sobre la pulida mesa de caoba, no temblaron. Mi expresión, rogué a Dios, se mantuvo neutral. La misma máscara profesional que usaba todos los días en mi propia sala. Pero por dentro, se desataba un huracán. Sentía una furia fría que me subía desde el estómago. Una sensación tan intensa que casi me mareaba. Esto ya no se trataba de una herencia. Era una ejecución pública de mi reputación. Me obligué a mirarla. A Elena, mi madre. Era una maestra en su arte. Las lágrimas que trazaban surcos en su rostro perfectamente maquillado parecían tan reales, tan genuinas. Se secaba los ojos con un pañuelo delicado con borde de encaje. Sus hombros temblaban con sollozos fingidos. Su voz, cuando se dirigió de nuevo al juez, era un susurro frágil, lleno del dolor fabricado de una madre, preocupada por su hija inestable. Yo ya había visto esa actuación antes, en teatros más pequeños y privados, cenas familiares, días festivos, discusiones a puerta cerrada. Pero este era su gran estreno en un escenario público, y estaba interpretando el papel de su vida, la matriarca amorosa y desconsolada, forzada a revelar una dolorosa verdad. La mentira estaba tan perfectamente construida, tan hermosamente actuada, que por un segundo aterrador, casi me la creí yo misma. Mis ojos se desviaron hacia mi hermano, Javier. Estaba sentado a su lado, un modelo perfecto de apoyo filial. Pero no me miraba. No podía. Su vista estaba fija en sus manos, que estaban fuertemente entrelazadas en su regazo. Estudiaba sus costosos zapatos de cuero como si contuvieran los secretos del universo. Su silencio era su consentimiento. Cada sollozo de nuestra madre era un eco de su propio acuerdo tácito. Él, que me había pedido dinero prestado innumerables veces, que me había llamado para pedirme consejo legal cuando estaba en problemas, ahora era un cómplice voluntario en mi asesinato de carácter. Estaba esperando, pacientemente, a que el polvo se asentara para poder recoger su premio. La porción más grande y mejor del legado de nuestro padre, una recompensa por su lealtad no a la familia, sino a la codicia de nuestra madre. La traición de su parte se sentía diferente, menos como una puñalada en la espalda y más como un veneno lento y progresivo. El contraste entre lo que sucedía dentro de mí y lo que mostraba al mundo era un abismo. Por dentro, estaba gritando. Quería ponerme de pie, señalarla y gritar, «Mentirosa, ¿cómo te atreves?». Quería enumerar cada sacrificio que había hecho, cada noche que había estudiado hasta tarde, cada caso que había ganado para llegar a donde estaba. Quería exponer los años de manipulaciones sutiles, las constantes comparaciones con Javier, la forma en que siempre me hizo sentir que no era suficiente. Pero por fuera, yo era la jueza Sofía Vargas. Tranquila, compuesta, impasible. Me ajusté el puño de mi chaqueta, mis dedos rozando el frío metal del reloj de mi padre. Fue un reflejo, un gesto para anclarme a la realidad. No le daría la satisfacción de verme derrumbarme. No me convertiría en la mujer histérica que ella estaba pintando. Mi compostura era mi única arma en ese momento. El juez,
Un hombre llamado Peterson, a quien conocía de reputación, me estaba mirando. Su expresión ya no era imparcial. Estaba nublada por algo que temía, la lástima. Y debajo de la lástima, un destello de duda profesional. Las palabras de mi madre habían aterrizado exactamente donde ella quería. No solo me había atacado como hija, había atacado mi credibilidad como oficial del tribunal. Apenas puede mantener su trabajo, había dicho. La mentira era un asalto directo a mi identidad, a lo único que había construido por mí misma, lejos de su influencia. El juez Peterson ahora se veía obligado a considerar la posibilidad, por remota que fuera, de que la jueza magistrada más joven de su distrito fuera, de hecho, inestable. La humillación ardía más que cualquier ira. Estaba tratando de despojarme de mi dignidad, en una sala llena de mis colegas. Mi pulgar encontró la corona del reloj en mi muñeca. Era un Patek Philippe, el orgullo y la alegría de mi padre. Recordé el día que me lo dio. Una semana después de que aprobé el examen de abogacía. Estábamos en su estudio, rodeados del olor a libros viejos y cuero. Se lo quitó de su propia muñeca y lo abrochó en la mía. Tu carácter es tan fiable como este mecanismo, mija, dijo, con la voz embargada de orgullo. Nunca te detengas. Ahora, su peso se sentía tanto un consuelo como una carga. Era una pieza tangible de su fe en mí. Mi madre siempre había odiado que me lo diera. Ese reloj es para un hombre. Para Javier. Solía decir. En tu muñeca se ve fuera de lugar. No solo intentaba quedarse con su dinero, intentaba reescribir su memoria, borrar el vínculo que él y yo compartíamos. Esto no fue una tormenta repentina, fue la culminación de 1000 pequeñas lluvias. Mientras crecía, nada de lo que hacía estaba del todo bien. Mis calificaciones perfectas eran demasiado de nerd. Mi pasión por el derecho era poco femenina. Javier, por otro lado, no podía hacer nada mal. Sus negocios fallidos eran experiencias de aprendizaje. Su actitud despreocupada era encantadora. Mi madre había estado plantando estas semillas de mi supuesta ineptitud durante años, regándolas con cumplidos ambiguos y comentarios pasivo-agresivos. Este drama en la corte era simplemente ella cosechando lo que había sembrado. Le estaba contando al mundo la misma historia que me había estado contando toda mi vida, que yo era defectuosa, que no era digna, y que todo lo que había logrado era una casualidad que podría romperse en cualquier momento. Esta era solo la primera vez que lo decía tan alto, para que todos lo oyeran. Nunca se trató solo del dinero, aunque había mucho. Mi padre había construido un imperio inmobiliario desde cero, con propiedades que salpicaban la costa desde Miami hasta Palm Beach. Nuestras vidas eran un testimonio de su éxito. La casa en Coral Gables, los veranos en los Hamptons, la forma casual en que mi madre y mi hermano discutían acuerdos multimillonarios durante la cena. Pero para mi padre, esa riqueza era una herramienta, un medio para brindar seguridad y oportunidades. Para mi madre, era un arma y una tarjeta de puntuación. Al declararme inestable, ella argumentaba que no se me podía confiar su legado. Quería controlarlo todo, ejercer el poder que conllevaba y asegurarse de que yo, la hija que había desafiado sus expectativas al tener éxito por mis propios méritos, me quedara sin nada más que una reputación empañada. Justo cuando sentí que mi control finalmente podría quebrarse, sentí una presión suave pero firme en mi brazo. Era mi abogado, David, un viejo amigo de mi padre que me conocía desde que era una niña. No dijo una palabra, ni siquiera me miró. Mantuvo sus ojos en el juez, su mano un ancla silenciosa en mi manga. El gesto fue pequeño, casi imperceptible para cualquier otra persona en la sala, pero para mí lo fue todo. Fue un mensaje silencioso que decía, estoy aquí, sé la verdad, lucharemos contra esto. Fue suficiente para alejarme del borde del abismo. Me recordó que no estaba completamente sola en esa habitación fría y estéril. Alguien más recordaba al hombre que fue mi padre y a la mujer que me había criado para ser. Ese pequeño acto de solidaridad fue un escudo contra el veneno de mi madre. En ese momento, una extraña claridad me invadió. No iba a llorar, no iba a gritar.
No iba a saltar en mi propia defensa y enumerar mis logros como una niña desesperada por aprobación. Eso era lo que ella quería. Quería una reacción, un arrebato emocional que probara su punto. No se lo daría. Decidí dejar que sus palabras flotaran en el aire, que se agriaran bajo las luces fluorescentes de la sala del tribunal. Dejaría que construyera su escenario de mentiras, ladrillo por ladrillo. Mi defensa no sería emocional, sería fáctica, sería fría, dura e innegable. Confiaría en el sistema al que había dedicado mi vida. Dejaría que la verdad hiciera el trabajo. Mi silencio se convirtió en mi estrategia, una negativa silenciosa a participar en su retorcida obra de teatro. El juez Peterson se aclaró la garganta. El sonido resonó en el tenso silencio. Miró del rostro surcado de lágrimas de mi madre al mío, impasible. Pude ver el conflicto en sus ojos, los engranajes girando mientras sopesaba el dramático testimonio de una madre contra la reputación profesional de una colega. «Señorita Vargas», dijo, con la voz cuidadosamente neutral, «¿tiene alguna respuesta a este testimonio?» Toda la sala contuvo la respiración, esperando. Mi madre me miró, un destello de malicia triunfante en sus ojos. Pensó que me tenía acorralada. Sostuve la mirada del juez. La mantuve por un instante y sentí el peso del reloj de mi padre en mi muñeca. Sabía lo que tenía que hacer. Este no era el final. Era el comienzo de una batalla que ella había iniciado, pero que yo iba a terminar. Todo mi futuro dependía de mis siguientes palabras. Respiré hondo. Una bocanada de aire controlado y frío que no llegó a calmar el fuego que sentía por dentro. «Con su permiso, señoría», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. No tengo una respuesta personal a ese testimonio en este momento. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran. Sin embargo, mi abogado, el señor Chen, procederá con el contrainterrogatorio, lo que creo que aclarará cualquier duda sobre mi capacidad y mi carácter. No miré a mi madre. Mis ojos estaban fijos en el juez Peterson, transmitiéndole un mensaje no verbal. Soy una profesional en su sala, y me comportaré como tal. Confío en el proceso. En su proceso. Era una apuesta, un acto de fe en el sistema al que había jurado servir. El murmullo en la sala era casi inaudible, pero lo sentí como una vibración en el suelo. El abogado de mi madre, un hombre resbaladizo con un traje demasiado caro, sonrió con suficiencia, probablemente pensando que mi falta de una respuesta emocional era una admisión de culpa o de shock. Mi madre, por otro lado, frunció el ceño. Su guión no incluía esto. Ella esperaba lágrimas, gritos, una escena que validara su diagnóstico de histeria. Mi calma la desarmó. Pude ver la confusión parpadeando en sus ojos antes de que la máscara de madre afligida volviera a su sitio. Javier finalmente levantó la vista de sus zapatos, solo por un segundo, y nuestra mirada se cruzó. En sus ojos no vi malicia, sino algo peor, una profunda y patética cobardía. Rápidamente volvió a mirar hacia abajo, como si el cuero de sus mocasines de $2,000 pudiera absorber su vergüenza. David Chen se levantó con una gracia tranquila que desmentía la ferocidad de un tiburón que yo sabía que poseía. Era más bajo que yo, con cabello plateado y una presencia que llenaba la habitación sin necesidad de alzar la voz. Se acercó al estrado de los testigos. «Señora Vargas», comenzó, su tono era amable, casi paternal. «Entiendo que este es un momento increíblemente difícil para usted. Perder a su esposo y ahora tener que discutir asuntos familiares en un entorno tan formal debe ser desgarrador». Mi madre asintió, secándose una lágrima inexistente. «Usted ama a sus hijos, ¿no es así?» «A ambos». «Con todo mi corazón», susurró ella, cayendo directamente en su trampa. «Solo quiero lo que es mejor para ellos». «Por supuesto», continuó David, su voz aún suave. «Y usted siempre ha estado orgullosa de los logros de Sofía, me imagino. Graduarse como la mejor de su clase en la Escuela de Derecho de Stanford, ser editora de la revista de Derecho, conseguir una pasantía en la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, esos no son logros pequeños». Hizo una pausa,
dejando que cada logro se asentara en el aire. Debe haber estado increíblemente orgullosa. Mi madre dudó. Podía verla calculando. Negar mi éxito la haría parecer envidiosa y cruel. Admitirlo debilitaría su argumento de que yo era inestable. Siempre. Supe que era inteligente, dijo finalmente, eligiendo un camino intermedio. Pero la inteligencia no siempre equivale a la estabilidad. A veces, la empuja demasiado. Era una respuesta ingeniosa, retorciendo mis fortalezas para que parecieran síntomas de una enfermedad. Ah, la estabilidad, repitió David, asintiendo lentamente como si estuviera considerando una profunda verdad filosófica. Hablemos de eso. Usted describió a Sofía como apenas capaz de mantener su trabajo. Sin embargo, los registros públicos muestran que fue nombrada jueza magistrada hace 6 meses. Señoría, ese es un puesto que requiere un riguroso proceso de investigación por parte del FBI y una evaluación por parte de un comité de sus pares. Está sugiriendo, señora Vargas, que tanto el FBI como el Comité Judicial del Distrito se equivocaron garrafalmente en su evaluación de la estabilidad de su hija. El tono de David ya no era suave. Era afilado como el acero, y la pregunta quedó suspendida en el aire, exigiendo una respuesta. La trampa se había cerrado. Mi madre parpadeó. Su compostura finalmente se resquebrajó. Bueno, ellos no viven con ella. No ven cómo esa puerta cerrada. Tartamudeó, su voz perdiendo su fragilidad y ganando un tono agudo y defensivo. Puede parecer perfectamente normal en el exterior, pero yo conozco la presión a la que está sometida. Yo soy su madre. Sé cuando está a punto de romperse. La actuación estaba empezando a desmoronarse. La madre afligida estaba siendo reemplazada por una mujer desesperada, una que había sido acorralada y estaba arremetiendo. El juez Peterson se inclinó hacia adelante, sus codos sobre el estrado, observando el intercambio con un interés renovado y escéptico. Ya no veía a una madre preocupada. Veía a un testigo cuya credibilidad estaba empezando a desmoronarse bajo un interrogatorio básico. Recordé la noche en que me dieron la noticia de mi nombramiento. Llamé a casa, emocionada, esperando, tontamente, una palabra de orgullo. Hubo una larga pausa en la línea antes de que mi madre respondiera. Bueno, espero que sepas en lo que te estás metiendo, dijo, su voz fría. Es mucha responsabilidad para alguien tan sensible como tú. No te derrumbes y nos avergüences a todos. En ese momento, sus palabras me dolieron. Ahora, en la sala del tribunal, me di cuenta de que no era una advertencia. Era una profecía que ella misma estaba tratando de cumplir. Nunca se trató de mi bienestar. Siempre se trató de control. Quería que yo fallara para poder demostrar que tenía razón sobre mí todo el tiempo, para poder encajarme en la pequeña y defectuosa caja que había construido para mí desde que nací. David, sintiendo la sangre en el agua, cambió de táctica. Señora Vargas, hablemos de su hijo, Javier. A lo largo de los años, su esposo financió varios de sus proyectos empresariales. ¿Es correcto? Ella asintió, con cautela. Un restaurante, una empresa de importación, una startup tecnológica. David enumeró los fracasos de mi hermano como si estuviera leyendo una lista de compras. Y cuando esas empresas fracasaron, ¿quién cubrió las deudas? Mi esposo creía en darle a Javier experiencias de aprendizaje, respondió ella rígidamente. ¿Y usted también? ¿No es así?, presionó David. ¿No es cierto que hace apenas 4 meses usted usó fondos del patrimonio para pagar un préstamo de $200,000 que Javier había incumplido? El silencio de mi madre fue la respuesta más ruidosa de todas. Aquí vino el minipunto de inflexión. Señoría, dijo David, volviéndose hacia el juez mientras sacaba una carpeta de su maletín. Me gustaría presentar como prueba el anexo C, una serie de correos electrónicos entre la señora Vargas y mi cliente, fechados en los últimos 18 meses. Se acercó y le entregó copias al juez y al abogado contrario. En estos correos, la señora Vargas le pide repetidamente a su hija, a quien hoy describe como mentalmente inestable, asesoramiento legal detallado sobre cómo reestructurar los arrendamientos comerciales de un edificio en Brickell, un activo clave del patrimonio.
Incluso le adjunta documentos financieros complejos para su revisión. David se giró hacia mi madre. Parece que confiaba bastante en el juicio de su hija, inestable, cuando se trataba de proteger su propio futuro financiero. ¿No es así, señora Vargas? El color desapareció del rostro de mi madre. Miró los papeles en la mano del juez como si fueran serpientes. Yo solo le estaba pidiendo su opinión. Como hija, balbuceó, pero la convicción había desaparecido. La mentira era demasiado evidente. No le pides a alguien que crees que está a punto de romperse, que analice contratos de arrendamiento de $1.000.000. Javier se hundió aún más en su silla, como si deseara que el suelo de mármol se lo tragara. Por primera vez ese día, vi una grieta en la fachada de mi familia. No era una victoria, no todavía, pero era una apertura. Era la primera prueba tangible de que la historia de mi madre no era más que eso, una historia. Y yo sentí una fría y tranquila determinación recorrer mis venas. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba lista para luchar. La sala del tribunal quedó suspendida en un silencio denso y acusador. El aire, que antes estaba cargado con la falsa pena de mi madre, ahora vibraba con una nueva tensión, la de una mentira expuesta. Pude ver al abogado de Elena, el señor Morales, revolviendo sus papeles con una urgencia repentina, buscando una salida que no existía. Mi madre, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su rostro, antes una máscara de dolorosa nobleza, ahora estaba contraído en una mueca de shock y resentimiento. Miró a su abogado, luego a Javier y finalmente a mí. En sus ojos no había arrepentimiento, solo una furia helada por haber sido descubierta. Por un instante, sentí una punzada de algo parecido a la victoria, pero la reprimí de inmediato. Sabía que esto estaba lejos de terminar. Ella no era de las que se rinden fácilmente. Esto era solo una batalla, no la guerra. El señor Morales se levantó, tratando de proyectar una confianza que claramente no sentía. Señoría, mi cliente es una viuda afligida, no una experta en leyes. Es natural que buscara la opinión de su única hija, que casualmente es abogada, en un momento de gran estrés y confusión. Estos correos electrónicos no demuestran competencia, sino la desesperación de una madre que se apoya en su familia durante una crisis. Era una defensa débil, un intento de reescribir la narrativa y pintar a Elena como una víctima de las circunstancias. Una mujer tan abrumada por el dolor, que no podía distinguir entre una charla familiar y una consulta legal compleja. Intentaba transformar su calculada manipulación en un simple grito de ayuda, pero el tono de los correos era inequívocamente profesional, lleno de jerga financiera y preguntas específicas que no dejaban lugar a la ambigüedad. La mentira era demasiado evidente. David se mantuvo impasible, dejando que el débil argumento del abogado se desvaneciera en el aire. No se molestó en rebatirlo directamente. En cambio, se dirigió de nuevo a mi madre, con la voz tranquila y metódica. Señora Vargas, en el correo electrónico del 14 de marzo, usted le pregunta específicamente a Sofía sobre las implicaciones fiscales de la cláusula de la aceleración de la renta en caso de incumplimiento del inquilino. ¿Es esa la clase de pregunta que le haría a alguien que considera al borde de un colapso nervioso? Mi madre lo miró fijamente, con los labios apretados. Yo no recuerdo los detalles exactos, mintió. Ha sido una época muy difícil, pero el daño ya estaba hecho. La especificidad de la pregunta de David demostraba que no se trataba de un simple consejo familiar. Era una consulta de negocios, y ella había confiado en mi juicio para un asunto de cientos de miles de dólares. El juez Peterson se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo. Un gesto que yo sabía que significaba que su paciencia se estaba agotando. Puso las gafas de nuevo y se inclinó hacia el micrófono. Señora Vargas, dijo. Su voz era grave y carecía de la paciencia anterior. La pregunta es sencilla. ¿Confió usted en el criterio legal de su hija para asuntos financieros significativos del patrimonio en las fechas mencionadas en estos correos electrónicos? ¿Sí o no? El y sí o no resonó como un martillazo. No había lugar para la evasión. Acorralada,
Mi madre murmuró un sí apenas audible. El sonido, aunque bajo, fue como una explosión en la sala. Fue la primera grieta real en la armadura que había construido a su alrededor. Fue una admisión, forzada y a regañadientes, de que su testimonio anterior había sido, como mínimo, una contradicción flagrante. El juez declaró un receso de 15 minutos. Tan pronto como golpeó el mazo, la tensión en la sala se rompió. David me dio una palmada tranquilizadora en el hombro. «Estamos progresando», susurró. «Mantén la calma». Asentí, aunque mis manos estaban heladas. Al otro lado de la sala, vi a mi madre y a Javier en una acalorada discusión en susurros. Ella gesticulaba furiosamente. Su rostro era una máscara de ira. Javier solo asentía, con la cabeza gacha, luciendo miserable. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, y vi una mezcla de pánico y vergüenza en los suyos antes de que apartara la vista rápidamente. No sentí compasión por él, solo un profundo y amargo desprecio. Era un pasajero voluntario en el barco que mi madre estaba tratando de hundir, y ahora parecía darse cuenta de que él también podría ahogarse. Mientras David iba a buscar un café, me quedé sola en la mesa. El peso del reloj de mi padre en mi muñeca era un recordatorio constante. De repente, recordé una tarde en su estudio, unos años antes. Estábamos revisando los planos de una nueva construcción, y mi madre entró, quejándose de alguna decisión de negocios que yo había apoyado. Después de que ella se fue, mi padre suspiró. «Mija», me dijo, sin levantar la vista de los papeles, «tu madre ve el mundo a través de un lente de escasez. Cree que para que ella gane, alguien más tiene que perder, incluso su propia hija». En ese momento, no entendí completamente la gravedad de sus palabras. Ahora, en esta fría sala de tribunal, su advertencia era tan clara como el cristal. Esto nunca se había tratado de mi estabilidad. Se trataba de su necesidad de ganar, a cualquier costo. Cuando el tribunal se reanudó, el abogado de mi madre se puso de pie con una nueva y desconcertante confianza. «Señoría, la demandante quisiera llamar a un último testigo, el doctor Ricardo Morales». Un escalofrío me recorrió la espalda. No conocía a ningún doctor Morales. David me miró, con una ceja levantada en una pregunta silenciosa. Negué con la cabeza. Esto era una emboscada. Un hombre de unos 60 años, con una barba bien cuidada y un aire de autoridad académica, se dirigió al estrado. Juró decir la verdad y se identificó como psicólogo clínico especializado en dinámicas familiares. Mi estómago se revolvió. Sabía exactamente a dónde iba esto. Mi madre no se contentaba con llamarme inestable. Ahora iba a traer a un supuesto experto para que lo validara profesionalmente. El doctor Morales comenzó a hablar en un tono calmado y medido, explicando que había estado viendo a la señora Vargas en sesiones de terapia para ayudarla a lidiar con el duelo y el estrés familiar. Luego, el abogado de mi madre lo guió hábilmente. Basado en sus sesiones con la señora Vargas y las descripciones que ella le dio del comportamiento de su hija, ¿tiene usted una opinión profesional sobre el estado emocional de Sofía Vargas? David se opuso inmediatamente por ser un testimonio de oídas, pero el juez, para mi horror, permitió la pregunta, advirtiendo al jurado que lo considerara solo como la opinión del doctor, basada en información de segunda mano. El doctor se aclaró la garganta. Basado en los informes de mi paciente, el comportamiento exhibido por la señorita Vargas es consistente con alguien que experimenta un trastorno de ansiedad agudo y posible agotamiento profesional, a menudo manifestado en irritabilidad y juicio deteriorado. La humillación fue instantánea y abrumadora. Un extraño estaba sentado en un tribunal, analizando mi psique basándose en las mentiras de mi madre. Estaba usando la terminología de la salud mental para dar un barniz de legitimidad a la campaña de desprestigio de Elena. Era brillante y diabólico. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Pero entonces vi a David levantarse. Se acercó al doctor con una calma depredadora. «Doctor Morales, ¿alguna vez ha conocido a mi cliente, la jueza Sofía Vargas?» «No, no he tenido el placer», respondió el doctor. «Entonces, nunca ha hablado con ella. Nunca la ha evaluado».
Nunca ha estado en la misma habitación que ella hasta hoy. ¿Es correcto? Correcto. Entonces, su opinión profesional se basa al 100% en las declaraciones de una mujer que tiene un interés financiero directo en que mi cliente sea declarada incompetente. ¿Es eso también correcto? El doctor titubeó. Yo solo puedo basar mi opinión en la información que se me proporciona. David dejó que esa admisión flotara en el aire por un momento, exponiendo la farsa por lo que era. Luego, mientras el doctor se removía incómodo en el estrado, David se giró y me miró. Me dio un asentimiento casi imperceptible, una señal que habíamos discutido. El momento había llegado. Se dirigió al juez, su voz clara y resonante en la sala ahora silenciosa. Señoría, la defensa no tiene más preguntas para este testigo. Sin embargo, en este momento, quisiéramos llamar a un testigo de refutación final. Un testigo que, a diferencia del doctor No Morales, conoce a mi cliente desde hace más de una década y puede hablar con conocimiento de primera mano sobre su carácter, su temple y su distinguida carrera profesional. El juez asintió. Llame a su testigo, señor Chen. David respiró hondo y dijo un nombre que hizo que un murmullo de incredulidad recorriera la sala y que el color desapareciera por completo del rostro de mi madre. Llamamos al estrado al juez Alejandro Ramírez, anunció David. El nombre no significó nada para la mayoría de la gente en la sala, pero vi una chispa de reconocimiento en los ojos del juez Peterson. Mi madre y Javier intercambiaron una mirada confusa. ¿Quién era este? Su equipo legal se revolvió, revisando sus notas, buscando un nombre que no estaba en ninguna lista de testigos. El aire se llenó de una repentina y palpable curiosidad. Un hombre sentado en la última fila, a quien nadie había notado hasta ahora, se levantó lentamente. Era alto, delgado, con el pelo completamente blanco y un traje oscuro impecablemente cortado que hablaba de una elegancia de otra época. Su movimiento fue deliberado, sin prisa, pero cada par de ojos en la sala se fijó en él mientras comenzaba su lento camino por el pasillo central. A medida que se acercaba, un murmullo se extendió por la sala. No era un murmullo cualquiera, era un sonido de asombro y respeto. El juez Alejandro Ramírez no era un juez cualquiera, era una leyenda, un juez de la Corte Suprema de Florida, ahora retirado. Un hombre cuya opinión legal había moldeado la jurisprudencia del Estado durante 3 décadas. Era mi mentor, mi profesor de ética en la Facultad de Derecho, y la persona a la que mi padre había acudido en busca de consejo cuando decidí por primera vez seguir la carrera de Derecho. Verlo allí, caminando hacia el estrado por mí, fue la experiencia más surrealista y aterradora de mi vida. Sentí una oleada de gratitud tan intensa que me quemó los ojos. Pero me negué a llorar. No ahora. Mi madre lo miraba, con la boca ligeramente abierta, la comprensión finalmente amaneciendo en su rostro, seguida de cerca por el pánico puro y absoluto. El alguacil le tomó el juramento, y su voz, aunque suave por la edad, llenó la sala con una autoridad inconfundible. Sí, juro. Se sentó, ajustó el micrófono y miró directamente al juez Peterson. Un encuentro de iguales. David se acercó. Juez Ramírez, para que conste, ¿podría describir su relación con mi cliente, la jueza Sofía Vargas? El juez Ramírez se giró ligeramente para mirarme, y por primera vez ese día, me permití encontrar la mirada de alguien con algo más que una máscara de impasibilidad. En sus ojos vi una calidez y una fuerza que me anclaron. Conozco a Sofía desde que era una estudiante de primer año en la Facultad de Derecho, dijo. Fui su profesor. Más tarde, se convirtió en mi asistente legal, y desde entonces, he tenido el privilegio de considerarla una protegida y una amiga. Conozco su carácter tan bien como conozco el mío. David asintió lentamente. Ha escuchado el testimonio de hoy. Ha escuchado las acusaciones hechas contra ella, específicamente que es mentalmente inestable, y apenas capaz de mantener su trabajo. Basado en sus más de 10 años de conocerla, ¿tiene alguna opinión sobre estas afirmaciones? Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Este era el momento. Toda mi vida, mi carrera, mi reputación,
pendían de sus próximas palabras. Mi madre se inclinó hacia adelante, su cuerpo tenso como una cuerda de piano, sus ojos fijos en el juez Ramírez con una mezcla de desafío y miedo. Javier se había encogido tanto en su asiento que apenas era visible detrás del hombro de su abogado. El silencio en la sala era tan profundo que dolía. La afirmación de que la jueza Vargas es inestable no solo es falsa, es absurda, comenzó el juez Ramírez, su voz tranquila pero cortante como un diamante. Conozco a cientos de abogados y docenas de jueces. Puedo decir, sin una pizca de duda, que Sofía Vargas es una de las personas más equilibradas, resilientes y mentalmente disciplinadas que he conocido. Su capacidad para mantener la calma bajo una presión inmensa no es un signo de inestabilidad. Es el sello distintivo de un jurista de primera clase. Es la cualidad que la convierte en una jueza excepcional. Cada palabra era una refutación directa, un desmantelamiento metódico de la narrativa de mi madre. No estaba simplemente defendiéndome, estaba describiendo mis fortalezas con una claridad que yo misma nunca me había atrevido a articular. Continuó, su mirada fija en el juez Peterson, en cuanto a la noción de que apenas puede mantener su trabajo. Señoría, usted y yo sabemos el escrutinio al que se somete a los candidatos a la Judicatura Federal. La investigación del FBI es exhaustiva. Las entrevistas con colegas, adversarios y mentores son implacables. El comité de selección busca cualquier indicio de temperamento inadecuado, falta de juicio o inestabilidad emocional. El hecho de que Sofía no solo haya superado ese proceso, sino que haya sido recomendada con entusiasmo y confirmada por unanimidad, habla por sí mismo. Sugerir que todos nosotros, el FBI, el comité, el colegio de abogados, nos equivocamos tan garrafalmente, es un insulto a la integridad de todo nuestro sistema judicial. La acusación implícita quedó suspendida en el aire. No era yo quien carecía de juicio, sino la persona que hacía tales acusaciones. El rostro de mi madre se había vuelto de un blanco enfermizo, como el mármol de las paredes del tribunal. Su actuación se había evaporado, dejando al descubierto la cruda y fea malicia que había debajo. Miró a su abogado, buscando ayuda, pero él estaba ocupado estudiando la punta de sus zapatos. La había abandonado, su arma más poderosa, su capacidad para manipular las emociones de los demás. Era inútil contra la autoridad tranquila e irrefutable del juez Ramírez. Miré a Javier. Por fin, me estaba mirando, y por primera vez, no vi cobardía ni vergüenza en sus ojos. Vi miedo, miedo de mí. Se dio cuenta, en ese instante, de que la hermana que siempre había visto como un objetivo fácil, la que siempre absorbía los golpes, tenía aliados que él nunca podría haber imaginado. David dejó que el testimonio se asentara. No había necesidad de adornarlo. La verdad había sido presentada con una fuerza innegable. Se giró hacia el abogado de mi madre. ¿Alguna pregunta para el testigo, señor Morales? El abogado se levantó a medias. Tartamudeó. No. No hay preguntas, señoría. Y volvió a caer en su silla, derrotado. La guerra había terminado en una sola batalla decisiva. El juez Peterson miró al juez Ramírez y asintió con un profundo respeto. Gracias por su testimonio, juez. Puede bajar del estrado, Sue. Luego, su mirada se posó en mi madre, y la calidez desapareció, reemplazada por una frialdad glacial que prometía consecuencias. La balanza de la justicia, que se había inclinado peligrosamente por el peso de las mentiras, se había corregido de golpe. Sentí que la tensión que había estado sosteniendo en mis hombros durante meses, quizás años, finalmente se liberaba. No fue una explosión de alegría, sino una lenta y profunda exhalación, una sensación de paz. Miré mi muñeca, al reloj que mi padre me había dado. El segundero se movía con una precisión constante e imperturbable, indiferente al drama que lo rodeaba. Tu carácter es tan fiable como este mecanismo, había dicho. En ese momento, en esa sala de tribunal, después de la peor traición y la más profunda humillación, finalmente le creí. Mi valor no estaba en la opinión de mi madre, ni en la aprobación de mi hermano. Estaba en mi trabajo, en mi integridad.
en la confianza que personas como mi padre y el juez Ramírez habían depositado en mí. Y eso, nadie me lo podía quitar. El abogado de mi madre se puso de pie, con el rostro pálido, y comenzó a hablar de un acuerdo, de la posibilidad de resolver el asunto fuera del tribunal. Su voz sonaba lejana, como un eco en un túnel. Ya no importaba. Yo no lo escuchaba. Estaba mirando a mi madre. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala. Su mirada ya no era de ira ni de pánico, sino de algo completamente nuevo, la comprensión de que había perdido. No solo el caso, no solo el dinero, me había perdido a mí, para siempre. En su intento por despojarme de todo, se había quedado sin nada. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción. Solo un vasto y silencioso vacío, donde antes había existido el anhelo del amor de una madre. El juez Peterson golpeó su mazo, el sonido final y definitivo. Este tribunal se aplaza para deliberar, dijo. Pero su tono dejó claro que la deliberación sería una mera formalidad. Mientras la gente comenzaba a levantarse y a salir, el juez Ramírez se acercó a mi mesa. Puso una mano en mi hombro, un gesto firme y paternal. Tu padre estaría muy orgulloso de ti hoy, Sofía, dijo en voz baja, solo para que yo lo oyera. Y por primera vez en todo el día, sentí que las lágrimas picaban mis ojos. No eran lágrimas de dolor o humillación, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. Asentí, incapaz de hablar. La batalla había terminado. Había sobrevivido. Y de alguna manera, en medio de las ruinas de mi familia, me sentía más fuerte que nunca. El juez Peterson tardó menos de 10 minutos en regresar. Su rostro era una máscara de granito. No miró los papeles frente a él, miró directamente a mi madre. La petición para impugnar el testamento del difunto señor Vargas es denegada, anunció, su voz resonando en la sala silenciosa. Además, este tribunal encuentra que el testimonio de la señora Elena Vargas carece de toda credibilidad y fue presentado con la intención de engañar a la corte. Se detuvo, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre ella. Considero seriamente remitir este asunto a la Fiscalía para una investigación por perjurio. Le aconsejo, señora, que no vuelva a malgastar el tiempo de este tribunal. Fue una ejecución, no con un hacha, sino con el filo helado de la ley. Mi madre no se movió. Se quedó sentada, mirando al frente, como si se hubiera convertido en piedra. Al salir del tribunal, el pasillo de mármol se sentía como un túnel de viento. David y el juez Ramírez caminaban a mi lado, formando una barrera protectora. Vi a mi madre y a Javier de pie junto a su abogado. Sus voces eran susurros urgentes y enojados. Javier levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Elena lo agarró del brazo, con una fuerza sorprendente, y lo apartó, alejándose por el pasillo sin una sola mirada en mi dirección. No sentí nada, ni tristeza, ni ira, ni triunfo. Solo un vacío absoluto. Era como ver a dos extraños con los que una vez compartí un apellido. La puerta del ascensor se cerró, ocultándolos de mi vista, y supe, con una certeza que me heló los huesos, que acababa de ver a mi madre por última vez. Nos sentamos en un pequeño café al otro lado de la calle del juzgado. El sol de Miami entraba a raudales por la ventana. El juez Ramírez removió su café. El tintineo de la cuchara contra la porcelana era el único sonido. Tu padre era un hombre inteligente, Sofía, dijo finalmente, mirándome por encima del borde de su taza. Sabía exactamente lo que hacía cuando te nombró albacea. No porque fueras jueza, sino por tu carácter. Ahora, haz lo que él hubiera querido. Protege su legado, sé justa, pero no mires atrás. El pasado es un ancla que solo sirve para ahogarte. No fue un consejo legal, fue un permiso para seguir adelante. Asentí, tomando un sorbo de mi propio café. El calor se extendió por mi pecho, una pequeña chispa de vida en medio del entumecimiento. David simplemente me sonrió. Estoy orgulloso de ti, niña, dijo. Y eso fue suficiente.
La semana siguiente fue un torbellino de papeleo. Como albacea, el primer lugar al que fui fue el estudio de mi padre en nuestra antigua casa de Coral Gables. El aire todavía olía a él, a cuero, a papel viejo y a un toque de la colonia que siempre usaba. Sobre su enorme escritorio de caoba, justo en el centro, había un sobre de Manila con mi nombre escrito con su caligrafía fuerte y angulosa. Dentro no había una carta sentimental, sino algo mucho más práctico. Una lista detallada de todos los activos, las deudas ocultas de Javier que él había garantizado personalmente, y una nota adhesiva pegada al estado de cuenta de un banco suizo. La nota decía: para emergencias. Confío en tu juicio, mija, no en el de ellos. No era solo dinero, era su fe final en mí, documentada y notariada. Era la armadura que necesitaba para lo que venía después. La llamada de Javier llegó un martes por la noche. Su voz era lastimera, despojada de su habitual arrogancia. Sofía, tenemos que hablar. Mamá no está pensando con claridad. Está fuera de sí. No puedes escucharla. Sabes que siempre te he apoyado. La mentira era tan descarada que casi me reí. Le dejé hablar, escuchando su patético intento de distanciarse de la mujer cuyo plan había apoyado en silencio. Cuando terminó, mi respuesta fue tranquila y directa. Javier, el testamento es claro. Recibirás tu parte según lo estipulado por papá, después de que todas las deudas del patrimonio, incluidas las que él garantizó para ti, sean saldadas. No habrá adelantos ni excepciones. Te enviaré los documentos a través de mi abogado. Hubo un silencio atónito en la línea, seguido de una serie de maldiciones antes de que colgara. El niño mimado acababa de enterarse de que la cuenta bancaria de papá finalmente se había cerrado. Las consecuencias para mi madre fueron rápidas y silenciosas. Su mundo, construido sobre la apariencia y el estatus social, comenzó a desmoronarse. Me enteré a través de una tía lejana que Elena se había retirado de la junta directiva del baile benéfico anual. Luego, que había puesto en venta el Mercedes convertible que tanto le gustaba. La historia de lo que había sucedido en el tribunal, aunque no se publicó en los periódicos, se extendió como la pólvora por los círculos adinerados de Miami. La mujer que intentó declarar a su propia hija incompetente por dinero se convirtió en una paria. No era una venganza que yo hubiera buscado, pero era una consecuencia inevitable de sus propias acciones. Había apostado su reputación a una mentira y había perdido de forma espectacular. Uno de los activos más grandes del patrimonio era un pequeño edificio de apartamentos boutique en South Beach que mi padre adoraba. También era la garantía de un préstamo de casi $1 millón que Javier había tomado para financiar su última idea brillante, una galería de arte que vendía NFTs. Con el mercado colapsado, el préstamo estaba en mora. No tuve elección. Tuve que poner el edificio en venta para cubrir la deuda. Mi madre me llamó, por primera y única vez, gritando histéricamente que estaba vendiendo sus recuerdos, que no tenía corazón. No, Elena, le respondí con calma, usando su nombre de pila por primera vez en mi vida. Estoy limpiando el desorden que tú y tu hijo crearon. Eso es lo que hace un albacea. Y colgué. La venta del edificio fue como una cirugía. Dolorosa, necesaria y, en última instancia, liberadora. Unas semanas más tarde, llegó un paquete a mi apartamento. No tenía remitente, pero la letra en la etiqueta era inconfundiblemente la de ella. Dentro estaban todas las fotos mías que había tenido en la casa. Mi foto de graduación de la Facultad de Derecho, una foto de mi juramentación, incluso una foto de bebé. No había ninguna nota. Era un acto de una crueldad tan infantil que solo podía significar una cosa. Para ella, yo ya no existía. Me quedé mirando las imágenes, los fantasmas de una vida que ya no era la mía. No sentí dolor, solo una extraña sensación de finalidad. Cogí la caja, la llevé al contenedor de basura del edificio y la dejé caer dentro. Al volver a subir, el peso del reloj de mi padre en mi muñeca se sintió más ligero, como si finalmente se hubiera ajustado a la perfección. Hoy, mientras me siento en mi propio estrado, con la toga negra sobre mis hombros, rara vez pienso en ellos.
Mi sala de tribunal es mi santuario, un lugar donde los hechos importan y la verdad, por complicada que sea, es el objetivo. A veces, miro a los abogados discutir, a las familias en disputa, y veo ecos de mi propia historia. Pero ahora, no siento el aguijón de la traición, siento una profunda comprensión de la resiliencia humana. El mazo en mi mano se siente sólido, equilibrado. Es un símbolo del orden que he construido en mi propia vida, a partir de las ruinas de la que me dieron. Mi nombre es Sofía Vargas, y esta es mi sala. He dictado mi propia sentencia, una vida de propósito, construida sobre la verdad, y soy libre. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan. Gracias por escuchar. Lo que viví en esa sala de tribunal no fue solo una batalla por una herencia, fue una lucha por mi propia alma, por el derecho a definir quién soy. Muchas veces, las heridas más profundas no vienen de extraños, sino de las personas que se supone que deben construirnos, pero que en su lugar intentan derribarnos ladrillo a ladrillo. Tejen una historia sobre ti, una narrativa de que eres débil, o inestable, o no lo suficientemente bueno, y la repiten tantas veces que casi empiezas a creértela. Mi historia es un recordatorio de que la narrativa más importante es la que tú te cuentas a ti mismo cuando estás a solas. Esa es la única verdad que tiene el poder de liberarte o de mantenerte prisionero. No puedes controlar las mentiras que otros dicen, pero sí puedes elegir no dejar que esas mentiras se conviertan en tu verdad. Aprendí que la verdad tiene un peso propio. No necesita gritos ni adornos. Durante años, busqué la validación en los lugares equivocados, esperando que un día mi madre viera mi valor. Pero ese día en el tribunal, me di cuenta de que mi verdad no necesitaba su aprobación para existir. Estaba en mi trabajo, en mi reputación, en la forma en que vivía mi vida. La lección universal aquí es esta: no dejes que nadie, ni siquiera la persona que te dio la vida, te robe tu historia. Tu carácter se forja en tus acciones diarias, en tu integridad silenciosa, no en las etiquetas que otros intentan imponerte. Defender tu verdad no siempre significa ganar una discusión. A veces, significa simplemente seguir siendo tú mismo, con calma y con dignidad, hasta que el peso de la realidad se imponga por sí solo. La verdadera fuerza, descubrí, no es ruidosa. No reside en devolver el golpe con la misma moneda, en humillar a quien te humilló. La fuerza más poderosa es la calma que encuentras en medio de la tormenta. Es la capacidad de mantenerte firme en tus principios cuando todo a tu alrededor es caos. Es elegir la integridad sobre la reacción. Durante mucho tiempo, pensé que necesitaba luchar, defenderme, gritar para ser escuchada. Pero el poder real llegó cuando me quedé en silencio y dejé que mi vida, mi trabajo y el respeto de la gente que realmente importaba hablaran por mí. No tienes que participar en todas las batallas a las que te invitan. A veces, la mayor victoria es negarte a jugar un juego en el que las reglas están diseñadas para que pierdas. Y luego está el tema del perdón. Mucha gente me pregunta si he perdonado a mi madre. Y mi respuesta es complicada. No se trata de perdonar el acto en sí, sino de liberarme de la carga del rencor. Perdonar, para mí, no significó reconciliación. Significó aceptar que ella es quien es y que yo no puedo cambiarla. Significó soltar la esperanza de que algún día se convertiría en la madre que yo necesitaba. La verdadera liberación no vino de perdonarla a ella, sino de perdonarme a mí misma por haber necesitado su aprobación durante tanto tiempo. Es un acto de autoconservación. Te liberas del veneno, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces vivir en paz, sin llevar ese peso sobre tus hombros cada día de tu vida. El concepto de ganar también cambió para mí ese día. La victoria no fue el veredicto del juez ni el dinero del patrimonio. La verdadera victoria fue esa sensación de paz que sentí cuando todo terminó. Fue el momento en que me di cuenta de que mi autoestima ya no estaba atada a la opinión de mi familia.
Ganar fue trazar una línea final y definitiva, no por odio, sino por amor propio. Fue entender que a veces, para salvarte, tienes que alejarte de las personas que se niegan a dejar de hacerte daño. Si estás en una situación similar, te pido que redefinas lo que significa ganar. Quizás no signifique cambiar la opinión de nadie. Quizás solo signifique alejarte con tu dignidad intacta, listo para construir una vida donde seas valorado por quien realmente eres. Todos necesitamos encontrar a nuestro juez Ramírez. Y no me refiero a una figura de autoridad literal. Me refiero a encontrar esas personas en tu vida que te ven con claridad, que reflejan tu verdadero valor y te recuerdan quién eres cuando las voces de la duda, ya sean internas o externas, se vuelven demasiado fuertes. A veces, esa persona es un mentor, un amigo, una pareja, y a veces, esa voz de validación tienes que ser tú mismo. Construye tu propio sistema de apoyo. Una familia, elegida basada en el respeto mutuo y el aliento, no en la obligación de la sangre. Rodéate de personas que celebren tus logros en lugar de minimizarlos, que te levanten en lugar de empujarte hacia abajo. Esa es la verdadera riqueza que nadie te puede quitar. Al final del día, mi historia no es sobre una familia rota o una herencia disputada. Es sobre el poder indestructible del espíritu humano para levantarse de las cenizas de la traición y reclamar su propia identidad. Tu valor no es negociable. No depende de la aprobación de tus padres, de tu pareja o de la sociedad. Es inherente a ti. Nació contigo. Si mi viaje te ha enseñado algo, espero que sea esto. Confía en tu carácter. Honra tu verdad. Y nunca, nunca permitas que la versión distorsionada que alguien tiene de ti te impida convertirte en la persona que estás destinado a ser. Tu vida es tu sala de tribunal, y tú eres el juez final de tu propio valor. No cedas ese mazo a nadie.